partir, agradecer su presencia y de alguna manera darles siempre las recomendaciones, traten de cuidarse mucho, tengan harto ánimo, recién conversaba ahí con la señora Valentina y de repente están un poco presionados con otros ramos, se producen estos problemas, como no nos vemos y no estamos personalmente muy cerca, entonces de repente un profesor, yo creo que siempre con buena voluntad para que aprendan ustedes, de repente se pone un poco más exigente y da muchas tareas, pero ahí es donde también tienen que de alguna manera ustedes organizarse. Mi recomendación, yo hace millones de años atrás, cuando tuve pelo alguna vez y era joven, fui también alumno y pasaba que ocurría y de repente hay un profesor que se motiva más y nos llena más de trabajo. Yo creo que ahí, como ahora está un poco complicado el tema, hace un par de semanas atrás yo no me podía conectar, de repente es bueno que también conversen con el director de escuela y contarle, mire, profe, estamos con un poquitito de presión, hay un ramo que nos está un poco presionando, qué sé yo, podríamos conversar para que, no sé, siempre, acuérdense que ustedes son de administración de empresa, pues si al final lo que van a hacer es negociar con la gerencia general, con sus pares, con sus compañeros de trabajo y con los colaboradores, los trabajadores de la fábrica, de la oficina. Entonces, tienen que empezar ahora ya no les queda mucho, o sea, irán en la mitad de la carrera, 3/4 de la carrera, al finalizar la carrera, entonces aprovechen lo que están aprendiendo, ¿ya? Ese es un poco el llamado motivacional. Quiero partir, hoy día tenemos bien práctico, yo trato de mantenerlos por lo menos motivados en el rato que vamos a trabajar, y como siempre hago mi presentación, para que esto quede ordenadito, agradecerle a los colegas que nos acompañan, a don Felipe, a don Nicolás, a don Sebastián Aliaga y a don Sebastián Payás, y a nuestra coleguita, la señora Valentina Merino, que estén acompañándome en esta sesión de econometría, este día jueves 18 de junio, ¿cierto? Ya estamos a puertas de terminar, así que aguantar 6 semanas, aguante 6 semanas, ya ha aguantado tanto que 6 semanas se le va a ir súper rápido. La idea de esta asignatura, como siempre le digo yo, es que usted le sirva. Siempre doy el mismo discurso y seguramente si vieron la última grabación de la clase del lunes, les digo lo mismo. Esto les va a servir por último para su tesis y en la parte práctica cuando estén trabajando en alguna empresa para hacer algún análisis. De hecho, lo que vamos a hacer hoy día, usted lo puede aplicar hoy día mismo. De hecho, lo que usted va a ver hoy día lo podría utilizar a lo mejor para tomar decisiones, si más adelante puede elegir entre 2 secciones o 3 secciones, supongamos que se puede elegir eso, y puede elegir con qué profesor irse. Vamos a ver ese tema ahora, pero antes quiero ahora mostrarles algo que está en la plataforma, pero quiero que lo tengan bien clarito. Sobre todo por lo que me preguntó mi coleguita recién, me parece al principio, respecto de un tema de notas, de un tema de evaluación. Entonces, esto que está aquí en pantalla, ese corresponde, lo voy a mostrar al tiro, dame un segundito, 9 de julio, el día jueves, estamos bien. Esto que está en pantalla, que debería usted estar viéndolo, si no me equivoco aquí lo voy a compartir acá, súper corto, lo tiene en la plataforma, son los puntos del 1 al 5, son los puntos que la dirección nos fijó, nos llegó un correo, seguramente a usted también le llegó, y para que se preparen y se coordinen, y de alguna manera tengan ánimo para terminar lo que nos va quedando. Primero, ya no hay semana de pruebas recuperativas, eso usted ya lo tiene claro, por lo tanto, cada profesor de alguna manera con los estudiantes se coordinará para ver si hay algún estudiante que tenga alguna deuda con alguna prueba. En este curso tengo un puro coleguita o una dama o un caballero, no estoy seguro, de que no ha asistido nunca y está todavía en mi sistema. Entonces yo ya avisé a la dirección, no tengo el gusto de haberlo visto. Me imagino que ojalá se haya cambiado la otra sección, el problema es que aparece todavía en mi sección, entonces está sacándose puros uno y está apareciendo inasistente, ¿ya? El único caso que tengo, el resto de los coleguitas, como un curso pequeño, nos vemos periódicamente. No hay semana de recuperativa y por lo tanto, antes del 19 de julio, el 19 de julio es el deadline del ingreso de notas para que se coordinen con los otros profesores. Hasta el 19 de julio se puede hacer cualquier cosa para poder hacer alguna prueba recuperativa, pensando en aquel colega, dama o caballero que debe algo. Hasta este minuto ustedes están, parece teóricamente, al día. Por eso es súper importante que traten de no faltar a lo que vamos quedando. Nos van a quedar un par de trabajos, un par de cosas que realizar y, segundo, las notas parciales tienen que estar ingresadas el 19 de julio. 19 de julio, o sea, estamos más o menos un mes y medio más. En un mes y medio más está todo ya finish. Por lo tanto, aguantar, son 6 semanitas, poquito de paciencia. Lo otro, la semana de los exámenes de primera instancia ordinarios, según lo que nos fijó la dirección, van entre el 20 y el 25 de julio. Julio 20 y 25.
Y la semana de los exámenes de repetición, para los que tengan que dar examen de repetición, entre el 27 y el 1 de agosto, y se cierra todo el día 2 de agosto. Por lo tanto, estamos prácticamente a 6 semanas, porque el resto ya son exámenes que no nos vamos a estar viendo. Para efectos de nosotros ya tenemos nuestra primera evaluación solemne, era de un 25% y ya está ingresada la nota. Ojo, el día 9 de julio, 9 de julio, está programada la segunda evaluación solemne, ¿ya? Si de repente estamos como muy presionados, porque la idea es que este ramo sea un ramo que sea útil, ¿ah? El ramo de econometría yo lo busco que sea útil para usted y no que sea una tortura más. Todos los ramos son iguales de importantes, pero yo busco que sea útil. Teóricamente la tenemos para el 9 de julio. Recordar que el 19 tiene que estar todo cerrado. Por lo tanto, si estamos muy aproblemados para el 9 de julio y hay un acuerdo general de todos los estudiantes, porque siempre hay algún ramo que se pone medio complicado. Por ejemplo, la coleguita Valentina me contaba de un ramo que están con muchas tareas encima. Eh, si, si llegamos a un acuerdo, en caso de ustedes, de correr un día más la prueba, tienen que estar todos de acuerdo y tienen que ser razones de peso, la podríamos modificar un día, pero no tenemos mucho espacio porque la idea es que la apliquemos y yo les pueda contar más o menos y pudiésemos revisar algunas cosas para que tengan una retroalimentación. Por lo tanto, hasta este minuto, si no hay voz en contra, el 9 de julio tenemos nuestra segunda evaluación solemne, esa vale un 35. Y a diferencia de la primera, implica que usted más que calcular, porque acuérdense que el valor agregado a esta asignatura, desde el principio yo se los prometí, era tratar de no aplicar tantas fórmulas, que eso es lo que tortura el ramo de econometría y hace que el alumno se desencante de él, y es un ramo súper útil, aunque usted no lo crea, es súper útil. Entonces le he dado un cariz práctico, lo conversé con el director de escuela y con el secretario de escuela, secretario de carrera, y le dimos un cariz práctico, cosa que el alumno entienda o por lo menos lo pueda utilizar y que no haya quedado como un ramo que nunca supo para qué le sirvió. Por lo tanto, para la segunda solemne mantenemos el mismo formato, nos hemos apoyado de alguna manera en el Excel, que es una herramienta que usted tiene que manejar y por lo tanto le hemos sacado harto partido. Para la segunda solemne, que es para el 9 de julio, seguimos con los cálculos como lo que vamos a ver ahora, pero ahora se va a privilegiar las respuestas y que tengan contenido que sea útil, más allá de los cálculos. Los cálculos son una cosa porque lo hace Excel, y por lo tanto tan buenos, tan malos. Si usted metió bien los datos, los cálculos están correctos, es imposible que tenga cálculos distintos. Pero en la respuesta es donde usted teóricamente me demuestra si entendió. La segunda solemne tiene un costo de 35%, los contenidos son acumulativos, no quiere decir que repitamos los mismos ejercicios o el mismo formato de regresión lineal, pero es acumulativo, tiene que saber lo que es varianza, media, desviación estándar, intervalo de confianza, coeficiente de variación, tiene que manejarse con eso, si no, no sirve pasar a la segunda etapa. Y para la tercera nota, ahí la tercera nota dice controles y trabajos. Se les definió como controles y trabajos y no quiere decir que el 16 de julio tenga prueba. No, quiere decir que el 16 de julio se va a sacar el promedio de todo lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho han sido estos, hasta este minuto, estos pequeños controles de verdadero y falso, que no han sido muchos tampoco, más lo que nos va quedando. Mañana, la próxima semana tenemos otra actividad y uno que otro trabajo que le vamos a dar para que usted lo pueda desarrollar y con eso, de alguna manera, prepararnos para los que tengan que dar examen, si es que no se eximen de la asignatura, prepararnos para el examen. Ese es el, como dirían los poetas, los escritores, el periplo que nos queda para que se programe. Los profesores dispusieron las fechas de las pruebas de acuerdo a su calendario, por lo tanto, ojo si ese día que no se le acumulen muchas cosas, ¿ya? Eso es lo que tenemos en este minuto. Si tenemos, lo único que no puedo negociar mucho es que moverme con fechas, porque el 19 tienen que estar las notas colocadas y yo me demoro en revisar, pues yo hago seria la cosa, no es al ojo la revisión, ¿ya? Entonces eso es lo que le quería mostrar primero, eso está en la plataforma y usted ya lo conoce, ¿ya? Me voy a conectar ahora con lo que quiero ver de análisis de varianza. Este material ya lo tenía en la plataforma y lo vamos a cerrar con cálculos. Al final del día, al final de esta sesión, usted lo que tiene que ser capaz es de hacer una nova análisis de varianza, que se va a dar cuenta que ya lo ha visto indirectamente cuando ha hecho análisis de datos con regresión lineal, la tabla le va a parecer muy conocida, va a ser capaz de poder tomar decisiones. Por ejemplo, si una política de remuneraciones, tal como salió en la prueba, era la más adecuada,
pero ya no ahora en términos de regresión lineal, sino que ahora revisando si hay diferencias en las medias. No importa si el lenguaje ahora lo deja un poco atontado o atontada, no se preocupe, lo vamos a ir sacando de a poco. Vamos a ser capaces de aplicar una herramienta que es el ANOVA para tomar una decisión en el área de los negocios. Traigo 4 ejercicios, en el fondo son 2 ejercicios que tienen 2 miradas. Vamos a tratar de hacer los 4, los cálculos son automáticos, no se demoran más de 15 segundos. El análisis es el que se puede demorar y ese es el que le voy a cobrar y tiene más valor ahora en la prueba, el análisis y cómo usted utiliza la información. Y para cerrar, antes de partir con esto, ¿para qué le va a servir esto? Porque cuando haga su tesis, le van a pedir un análisis estadístico, o estadístico descriptivo, o estadístico inferencial, pero a menos que haga una investigación netamente de carácter cualitativo y que sea una tesis, yo soy profe de guía de tesis, si haga una investigación, si presenta una propuesta de investigación que es revisión de bibliografía, o sea, solamente revisar bibliografía y a partir de eso hacer una investigación, todo el resto le van a pedir un análisis estadístico. Están súper duros en eso porque la universidad, de alguna manera, el tema de investigación es clave. Entonces, la última trinchera, la última frontera es el alumno que egresa y tiene que presentar su tesis. Y una de las cosas que le van a preguntar cuando haga su defensa, si es que, por ejemplo, toma una muestra, le van a preguntar si usted hizo alguna, le podrían preguntar si hizo alguna NOVA para verificar la validez de la muestra, o si las muestras o los datos de la muestra estaban correlacionadas a las variables. O sea, el lenguaje que hemos conversado aquí, usted lo va a poder, si no se lo exigen, lo va a poder aplicar en su tesis. Por último, lo enfocamos para allá. ¿Ya? Partamos viendo esto de acá. Esto ya lo coloqué en la plataforma, ya lo tenía. Si lo vio, más que leerlo, quiero que saquemos lo más importante para entender lo que es una NOVA. ¿Ya? Lo primero, me parece que lo estoy mostrando. Sí, está aquí compartido. Ya. Voy a tomar algunas cosas genéricas, por la idea es que no estemos leyendo el PPT, pero voy a tomar algunas cosas genéricas que son importantes para entender lo que es un análisis de varianza. El concepto de ANOVA viene por análisis de varianza y porque está en inglés, nada más que por eso. En el fondo, antes de, tengamos claro algunos conceptos. Aquí, recuerde, el cálculo es importante, pero en la vida real, y siempre se lo he dicho, los cálculos no los va a hacer usted en la empresa, salvo que como yo se dedique a la investigación, yo hago investigación, preparo proyectos para ganarme fondos concursables, estoy metido con un tema de investigación para poder publicar en algún momento en una revista de primera línea científica, salvo una persona como yo que me dedico a esto, usted no va a estar ocupando diariamente todo lo que está aprendiendo acá. Eso no es para desanimarlo, eso incluso es para que esté más alerta. Como lo va a tener que ocupar en alguna ocasión, como escucha, alguien va a hablar de esto y usted va a tener que entender qué miércoles está hablando el interlocutor, o eventualmente se van a tomar algunas decisiones en la empresa. Siempre piense que va a estar más arriba de lo que usted creyó. ¿Ah? No crea que va a tener un tema medio. Piense que va a tener que tomar decisiones importantes. Entonces, en algún minuto va a estar escuchando este lenguaje econométrico. Por lo tanto, lo que yo le voy a pedir en la segunda solemne y en los trabajos finales, más allá de los cálculos, que no pueden tener errores, error cero, porque o lo hacen grupales y lo hacen usando Excel, imposible que todos juntos se equivoquen. Lo que se les va a exigir ahora es un buen lenguaje técnico. Y para eso hay que manejar algunos conceptos. Pocos, pero conceptos. Conversando con la profesora aquí, con mi coleguita Valentina, me decía que de repente en algunos ramos están muy agobiados porque tienen que leer mucha lectura, mucha lectura. Bueno, yo he tratado acá de el material que lean en lo más básico y simple posible. Eso tiene un riesgo. Significa que si usted no entendió lo que yo escribí en mis PPT y no me preguntó, se quedó con una tremenda laguna, una tremenda brecha. Entonces, trato de colocar súper simples conceptos. Veamos acá. De repente hablamos de parámetros, hablamos de estadígrafo. Si ustedes ven mis grabaciones de otras clases, yo les he dicho estadígrafos de posición, estadígrafos de variabilidad, he usado esa palabra. Y cuando estábamos viendo regresión lineal, yo les decía, vamos a validar o evaluar, o vamos a ver qué tan, comillas, válidas son los parámetros de la ecuación de regresión. Y hablaba de parámetros. Cuando ocupaba la palabra estadígrafo o parámetro, no lo ocupaba por hacerme el lindo, tenía un concepto.
Y de alguna manera, antiguamente hablábamos de esos conceptos. Yo en varias ocasiones les dije qué es lo que era. Pero ahora, como ya estamos en la etapa media del curso, es importante tenerlo claro. Y en la pantalla están lo que son y para qué sirven. Huelga decir de que la importancia de la estadística es porque usted no puede trabajar con la población completa o el universo, por razones obvias. Por eso que trabajamos con una muestra y todo lo que hagamos en una muestra, si la muestra es representativa, es decir, es una muestra que tiene bajo grado de error, entonces lo que podamos de alguna manera concluir, lo podemos validar y llevar a la población. Ese es nuestro tema, ¿ya? Uno de los grandes problemas que puede tener usted en su examen de título es que cuando usted esté dando las conclusiones de su trabajo le digan, pero ¿cómo usted puede validar o asegurar de que eso realmente va a ocurrir? Entonces usted le tendría que decir, porque la muestra que se utilizó es una muestra que es una muestra representativa y para eso se aplicaron tales o cuales medidas. Por ejemplo, se aplicó una ANOVA, que es lo que vamos a ver ahora. En resumen, ¿qué va a ser un parámetro? Va a ser una medida que se usa para describir alguna característica de una población. Entonces, cuando estemos hablando de parámetros en su cerebro, en su mapa neuronal, tiene que enfocarlo inmediatamente con lo que es una población, o sea, la totalidad de los datos. Pueden ser la totalidad de los ingresos, en el caso de la prueba que tuvimos hace poco, podrían ser la totalidad de las morosidades de las pymes, o sea, todas las pymes de la comuna de Independencia, supongamos 3.500, con sus diferentes niveles de morosidad. Si tomamos la comuna de Independencia y en Independencia hay, voy a inventar, 12.000 microempresarios, solo 12.000 microempresarios, entonces tengo la población completa de Independencia. Como sé que no puedo llegar a los 12.000, tomo una muestra que debe ser representativa. Hablo entonces de parámetros cuando quiero describir las características de la población y con esa población yo voy a tratar de tomar algunas decisiones. Para eso voy a tener la media de la población y aquí ocupamos alguna simbología, ¿ya? Desgraciada o felizmente, yo de repente digo desgraciadamente, si usted empieza a leer libros, estos símbolos que son letras griegas en general pueden cambiar. Entonces, ahí es donde está el gran problema de la estadística, sobre todo el alumno que lo ve como un ramo que tiene que pasar, a diferencia de lo que yo trato que usted entienda que esto le puede servir. Ah, y entre paréntesis, el último aviso de publicidad. Si usted conoce o se maneja más o menos bien en estadística, pasa a otro nivel inmediatamente en la carrera de ingeniería comercial. Le digo al tiro. Entonces, mi recomendación, alguna vez tómese un cursito de estadística básica y un poquito avanzada y va a quedar a otro nivel en el trabajo. Se lo digo al tiro. Lo digo por experiencia propia. Tengo la media poblacional, la varianza poblacional y la proporción poblacional. Todo el tema de la proporción lo vamos a dejar un poco aparte, no lo vamos a tocar todavía, pero usted más allá del nombre ya entiende lo que significa. La media poblacional significa un valor representativo de la población de una característica específica. Esa es la media, el valor representativo. Y la varianza, usted ya sabe lo que es. Se supone que tiene que ver con la dispersión, con la variabilidad, y por lo tanto, de alguna manera se relaciona con el grado de error. Ojo con eso ya lo tenemos en nuestra mente. ¿Y qué va a hacer un estadígrafo? Como yo no voy a poder trabajar con las poblaciones, por un tema logístico, de tiempo y de costo, trabajo con la muestra que debe ser representativa, y ahí tengo yo el estadígrafo. ¿Y qué va a ser un estadígrafo? Una medida que se usa para describir alguna característica de la muestra. El parámetro para la población, el estadígrafo para la muestra. Todo esto le sirve para nuestros verdaderos y falsos, donde usted me comprueba si está entendiendo la teoría. Tengo la media de la muestra y la media de la población, asimismo que la varianza. Entonces tenemos dos conceptos para partir, no se pueden olvidar. Distribución de probabilidades. Otro concepto que seguramente usted escuchó en otro ramo, o por lo menos traía de estadística. Por ejemplo, ¿qué probabilidad tiene usted, por ejemplo, de sacarse el loto, sacarse el quino? Para que hagamos algo lúdico. ¿Qué probabilidad tiene usted de sacarse un 7 en un examen? ¿Qué probabilidad tiene usted de que su sueldo aumente? O ahora, para la gente mayor como yo, ¿qué probabilidad tiene usted de que cuando vaya a jubilar, a mí me quedan algunos años todavía, gracias a Dios, su renta de jubilación promedio sea aproximadamente a la última renta que tenía? ¿Qué probabilidades hay? Bueno, cuando hablo de distribución de probabilidades, lo primero tengo que tener claro qué es una distribución. En general, vamos a hablar de una distribución de probabilidades, como dice en el torpedo acá, cuando hablamos de un listado, es decir, un conjunto de probabilidades para los posibles resultados que se obtendrían en un experimento. Siempre en investigación se habla de experimento. Por ejemplo,
yo puedo hacer una distribución de probabilidades para saber si me va a ir bien en la prueba que viene. Nadie lo hace, la verdad, ningún alumno lo hace, pero en la práctica hay alumnos que hacen una distribución de probabilidades mentalmente y deciden no dar la primera solemne y dar la recuperativa, cuando había la recuperativa. Porque dicen, no estoy preparado, antes cuando teníamos la posibilidad de la recuperativa, decían, no estoy preparado para dar la primera solemne, entonces me la juego en la recuperativa. Entonces ellos hacían un análisis de probabilidad, decían, si ahora doy la solemne me va a sacar un 2, porque no he estudiado. Pero lo más probable es que, como ya para la recuperativa tuve controles y tuve la segunda solemne, la probabilidad de que la nota mejore, que sea mejor que un 2, va a ser más alta. Estás aplicando una distribución de probabilidades, indirectamente. Las distribuciones, como dice ahí, y es súper importante para lo que vamos a ver ahora, pueden ser discretas o continuas. ¿Cuándo van a ser discretas? Cuando toman valores únicos. Por ejemplo, si usted tira un dado, el típico juego del dado, si usted o tira una moneda al aire, y usted dice, si sale cara, hago la prueba, si sale sello, no hago la prueba. Las probabilidades son 2 nomás. 50% que salga cara, 50% que salga sello. Entonces, una distribución de probabilidades discreta. No puede tomar números, si usted quiere, decimales. Cuando tengo una probabilidad, si no es discreta, es continua. Cuando el resultado puede tomar un rango de valores. Por ejemplo, si yo veo las notas de los alumnos, no tengo solamente 4, 5 o 7. Tengo 4,1, 4,2, 4,3, y si me pongo más exquisito, tengo 4,21, 4,25. Cuando los resultados son, si usted quiere, con decimales, y son continuos en un espacio de tiempo muy alto o largo, se habla de distribuciones continuas. Ahora lo vamos a ver porque vamos a ver un ejercicio vamos a probar si una mezcla que está vendiendo una empresa realmente es efectiva en el mercado aplicando el ANOVA. Un par de cositas más y nos vamos con los números, no se desespere, ¿ya? Tengo las probabilidades discretas, eso es para que usted después lo lea, y las probabilidades continuas. Ya sabemos la diferencia entre las discretas y las continuas. Vámonos un poquitito a algo que usted escuchó. Dentro de las probabilidades, y aquí le va a sonar seguramente la F, que lo veíamos cuando validábamos el modelo de regresión lineal, hay una distribución. Distribución es cómo se ubican los números. Imagínense que usted llega a una fiesta, si es que van todavía a las fiestas, no sé si van a fiesta, pero antiguamente cuando iba a las fiestas, lo normal que cuando los jóvenes van a fiestas, cuando son más chicos, los jóvenes, los varones se ponen en un lado del salón de la fiesta y las damas en el otro lado. Generalmente pasa eso. Y después uno se empieza a reunir con los amigos ahí, si alguien quiere juntarse a bailar. Entonces hay una distribución. Damas a un lado, caballeros a otro lado. Hay una distribución en equipos de fútbol. Los 11 juegan en un lado, los 11 juegan en el otro y tratan de meter un gol en la cancha al lado. Eso es una distribución, ¿ya? Cuando usted se sienta en la sala de clases, se distribuye de una manera. Bien. Hay una distribución específica que se llama la distribución Fisher, en honor, como dice ahí la lámina, de un fundador prácticamente de la estadística moderna, que es el señor Ronald Fisher. ¿Y cuál es la gracia de esta estadística o de esta distribución? Es que se emplea, y aquí ya entramos en tierra derecha, se emplea para probar, y aquí vemos lo que vamos a trabajar, pruebas, vamos a hacer pruebas, vamos a comprobar, lo que se llama contrastar. Y esto se utiliza, la distribución Fisher, se utiliza para probar si dos muestras provienen de poblaciones que poseen varianzas iguales. Esa frase es un cachetazo fuerte así, ¡pah!, que te llega en la cara y te deja marcado. Si no tengo claro lo que era una varianza y una población, de aquí en adelante esta cuestión es como andar en el desierto, pues, va a morir calcinado. Dice que lo que es la distribución Fisher me permite de alguna manera probar si dos poblaciones, ¿cierto? O mejor dicho, si dos muestras que provienen de poblaciones que poseen varianzas iguales, y probar si esas muestras en el fondo tienen o presentan grandes diferencias en sus valores representativos. Esto se hace también para poder contrastar lo que se llama pruebas de hipótesis. ¿Ya? Lo vamos a ver. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Y esta parte de todo lo que vamos a ver, bueno, todo sirve, pero esta es clave. Lo que le van a pedir en su trabajo de tesis, nótese el trabajo, se llama su tesis de titulación.
su trabajo de investigación tiene una tesis, y dentro de esa tesis usted plantea una hipótesis. Lo que le van a preguntar cuando usted esté dando su examen de título, defendiendo su investigación, le van a preguntar cuál es la hipótesis. Y al final usted tiene que comprobar si aceptó o rechazó la hipótesis. Entonces el concepto de hipótesis ya partió. Cuando hizo el ramo de metodología de la investigación seguramente, o cuando lo tenga, el profesor le va a explicar mucho más a fondo el tema de la hipótesis, pero la hipótesis de un problema de investigación. Esta es la hipótesis estadística. Primero, definamos lo que es hipótesis y qué es prueba de hipótesis, que es lo que hace la NOVA. Primero, la hipótesis es la aseveración o la afirmación de algo. Esa es una hipótesis en nivel genérico. En este caso, en estadística, como dice ahí, la hipótesis es una aseveración de una población. Yo asevero, afirmo, digo algo respecto de una población, y eso, esa aseveración, esa afirmación, o sea, esa hipótesis, se fabrica, se construye, se elabora con el propósito de poner a prueba la hipótesis y comprobar si es correcta o no. Para ver si es correcta o razonable, utilizo los datos de la muestra que tiene que ser representativa. ¿Qué es lo que hago yo en una prueba de hipótesis? Entonces ya sé lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación respecto de una población. Usted sabe que yo no puedo trabajar con la población, por lo tanto cuando digo sobre la población es porque tomo una muestra, y una vez que tengo mi hipótesis, ahí vamos a ver qué hipótesis, yo ahora las contrasto, las compruebo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eso es una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis va a ser un procedimiento basado en la evidencia de la muestra. Parto con la población y bajo con la muestra. La muestra es la que yo toco, que analizo, que experimento. ¿Y qué hago yo en esto? Aplico la teoría de las probabilidades, probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿cierto? Y utilizo esta prueba de hipótesis para determinar si la hipótesis que planteé, es decir, la afirmación que hice al principio, es correcta o no. Voy a generar dos hipótesis. Siempre se generan en estadística dos hipótesis. Estamos hablando de las hipótesis de estadística, no las de investigación de su tesis de titulación. Hay dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es aquella que en el fondo yo, de alguna manera, ocupo yo esta palabra, me salgo del tema técnico, lo digo en un lenguaje a los amigos, es la que voy a tirar al sacrificio, ¿ya? La voy a crucificar, la voy a tirar a los leones, es decir, la voy a someter a una prueba para ver si es verdadera o falsa. La hipótesis nula, por ejemplo, podría ser de que da igual qué carrera estudie, esta es una hipótesis nula inventada, da igual la carrera que estudie, en 5 años más voy a estar ganando 2,5 millones promedio al mes. Esa es mi hipótesis nula. Nula no quiere decir que no exista, sino que es la hipótesis inicial o nula que llamo yo, que se denomina también H sub 0. Entonces, ¿qué digo yo? Da igual la carrera que estudie, medicina, odontología, ingeniería, música, en 5 años más voy a estar ganando 2,5 millones al mes. Mi hipótesis alternativa es decir eventualmente que esa hipótesis nula no se va a cumplir. Entonces mi hipótesis alternativa podría ser, independiente de la carrera que estudie, en 5 años más no voy a estar ganando yo 2,5 millones. Es en el fondo la antítesis o lo contrario de la hipótesis nula. Lo que nosotros vamos a hacer en estadística es plantear una hipótesis nula que va a estar relacionado con las medias de una muestra y comprobar si esa hipótesis nula es verdadera o falsa. Si llega a ser verdadera, el ejercicio se acaba y se puede concluir. ¿Cómo lo vamos a ver? Con lo que vamos a ver exactamente en 2 segundos. Y si es falsa la hipótesis nula, es decir, estaba incorrecta, se asume entonces que la alternativa, que es lo contrario, es la correcta. Y ahí hago mis conclusiones. Eso que acabo de demostrar es lo que se llama la prueba de hipótesis, ya que en estadística, sobre todo en estadística avanzada, que es la que le van a pedir para su trabajo, o por lo menos le van a pedir una estadística descriptiva, en algún momento se la van a preguntar, ¿ya? En los pasos, hay aproximadamente 5 pasos, en el fondo son 5, hay unos pocos más, pero aquí están resumidos en 5 pasos que hay que desarrollar para plantear lo que es la prueba de hipótesis. El primer paso es plantear la hipótesis nula y la alternativa, lo que acabo de decir yo, la H sub 0, nula, la alternativa, la H1. El segundo paso, seleccionar el nivel de significancia. Recuerde lo que es el nivel de significancia.
todo lo que hemos hecho con regresión lineal, si su mapa neuronal se acuerda, la memoria a corto plazo, lo hemos trabajado a un 95% de certidumbre, o lo que es lo mismo, un 5% de error en la medición. Eso es el nivel de significancia. En este caso, máximo error 5, o si quiere, máximo nivel de certidumbre, o que nos vaya bien, 95. Ese 5% se llama significancia y se conoce como el alfa. El alfa es el significancia, que ya sabíamos que era el 5%. Se puede modificar, lo puedo achicar, puedo pedir que salga más finito el cálculo y quiero menos grado de error, quiero un 2%. Ese alfa sería un 2% y por lo tanto tendría un nivel de significancia o de error de un 2% y un nivel de certidumbre de un 98%. Lo pongo más exigente. El tercer paso, esto nos sirve para los test de verdadero y falso que vamos a hacer, en los que nos va quedando, es identificar el estadístico de prueba. Y aquí aparece el F de la distribución Fisher, que es un número que está asociado a una probabilidad. El profesor de estadística, el experto en estadística, aquí los empapela con unas fórmulas que son maravillosas, al que le gusta. Yo sé que a lo mejor no le va a gustar a usted, pero son fórmulas con que calcula usted ese F, y ese F después se extrapola a una tablita, ahora se puede hacer con calculadora, con un software, y aparece la probabilidad. La gracia que tiene Excel es que te calcula el F, ya no tienes que sufrir calculándolo como en mis tiempos, que había que hacerlo acá a mano, te entrega el F y te entrega la probabilidad y concluimos. Lo vamos a hacer en un minuto. Y el paso cuarto va a ser formular la regla de decisión para la pregunta técnica que estamos haciendo del área de negocio. Recuerden que estamos viendo econometría, economía, estadística aplicada a la economía, a los negocios. Y finalmente se toma una muestra y se decide si la hipótesis nula es falsa o es verdadera. Yo sé que suena esto como medio raro así, sin ver los números, por eso que ahora nos vamos a ir a los números. Y esta es la última laminita y nos vamos ahora con los cálculos. Trate de retener esta figura en su mente para cuando estemos en unos segunditos viendo el ejercicio en Excel, se entienda por qué yo les digo que se rechaza la hipótesis nula o se acepta. Ya, les voy a contar el tiro al final de la película. Ya, les voy a contar quién es el que se robó la joya, quién se robó la guagua y quién mató al protagonista, el final. Yo voy a rechazar la hipótesis nula, la voy a rechazar cuando el F, en su mente quédese con que el F es un número que resulta de un análisis. ¿Quién lo hace? No importa. Cuando el F, que va a estar aquí, este puntito que está acá, va a ser el número F. Puede ser positivo o negativo, ¿ya? Bueno, todos en nuestra mente tenemos que esto es una distribución. Esto es lo más parecido a la distribución normal, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de una distribución normal? De todas las distribuciones que uno maneja, la chi cuadrado, la Fisher y la distribución normal, la que se le queda en la mente, la 21 que se le queda en la mente es la normal, porque es como una montaña o una ola. Pero ¿cuál es la gracia de esta distribución? Que aquí al medio, justo al medio, hay un valor que es representativo de toda la muestra. Todos los datos aquí están de alguna manera agrupados. Y los datos se dispersan hacia la derecha o hacia la izquierda. Hay datos que tienden a agruparse aquí. Cuando los datos se agrupan aquí al centro, se entiende que este dato que está aquí al centro es el dato más representativo. El ejemplo claro es cuando uno se saca las notas en una prueba. Cuando el profe dice, el promedio de la nota fue de un 4,8, ¿qué significa? No que todos se sacaron 4,8, porque hay una dispersión de los datos. Ya hay probabilidades distintas. Por ejemplo, en un ramo hiper complicado como derecho comercial, la probabilidad de sacarse un 7, para alguien que no es abogado como ustedes, es mucho más baja. Por lo tanto, probablemente tu nota va a estar más tirada a un rojo, ¿cierto? Pero en ramos más matemáticos, teóricamente a usted le debería ir mejor. Entonces, fíjese acá, este va a ser el F, este va a ser el F. De aquí para acá, este F va a tener asociada una probabilidad. Cuando el resultado del F, es menor que lo que llamamos un F crítico o p-value, significa entonces que técnicamente este número va a estar en este sector. Lo vamos a ver en un ratito más. Cuando eso ocurre, cuando el resultado del F es menor que un F crítico, aquí está el F crítico, ¿dónde está este punto? Es como una pared, es como
es como una, ¿cómo se llama? Lo que hay ahora, una aduana. Aquí al lado, en este sector de acá, está la zona de rechazo. Me voy a concentrar en el lado de acá. Esta es la zona de rechazo. Entonces, yo voy a calcular un F. Si ese F es menor que este número, entonces queda aquí adentro y ahí significa que se rechaza la hipótesis nula. Si el F que se calcula, que lo tira Excel, está fuera de este rango, está aquí adentro, es decir, es más grande que el F crítico, entonces se acepta la hipótesis nula. Lo vamos a ver exactamente en un segundo. ¿Ya? ANOVA entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer este análisis de varianza y hace referencia a hacer esta prueba de hipótesis. La gracia de la ANOVA, o análisis de varianza, es que podemos comparar medias o valores estimados. Recuerda lo que es una media. No me puede dejar botado ahí. ¿Se acuerda que viene de la clase anterior? La media. Valores esperados. Entonces lo que hace la ANOVA, el análisis de varianza, es comparar las medias. En estricto rigor, ¿por qué hacemos una ANOVA? Porque lo que vamos a tratar es de ver si hay diferencias en los valores esperados. Por ejemplo, si tengo 3 profesores haciendo el mismo ramo, por ejemplo, finanzas, y tengo el profe 1, profe 2, profe 3, ¿cuál de los 3 profes elijo yo? Si tengo solo las notas, ¿habrá mucha diferencia entre los profes? Podría hacer una ANOVA y comparar la media de las notas. Si encuentro que no hay diferencia entre la nota promedio o representativo de los 3 profes, quiere decir que el ramo es igual de difícil con los 3 profes. Pero si me encuentro que hay 3 profes y los 3 tienen distintas medias, el primer profe tenía promedio 3, el segundo promedio 7 y el tercero promedio 2, entonces me estoy dando cuenta que los 3 profesores son distintos. Pueden ser problema de los profes, puede ser problema del ramo o pueden ser problema de los alumnos. Lo que hace la ANOVA es tratar de comparar medias. Ese es el secreto. ¿De qué se trata la prueba de hipótesis? Y al final, ahora ya entramos al área chica y nos vamos a los números, es la hipótesis nula, o la H sub 0, es señalar a priori de que las medias de la muestra, o sea, los valores representativos de cada muestra, son iguales. En otras palabras, que no habría diferencia, por ejemplo, entre matricularse con el profe Luis, el profe Jorge y el profe Gonzalo, siendo que los 3 hacen estadística o hacen finanza. ¿Por qué? Porque da igual qué profe te lo haga, o apruebas o repruebas. La hipótesis nula dice que las medias son iguales. La hipótesis alternativa va a decir que al menos una de esas medias o valores estimados es distinto al resto. Con una que falle, entonces la hipótesis nula se rechaza. Eso es lo que vamos a contrastar. Veamos, por ejemplo, un ejemplo de aplicación, que lo vamos a hacer en un minuto, pero para que lo vea acá llevándolo los números. Mire, hay una compañía que fabrica motores, y esta compañía fabrica 3 tipos de motores: el motor alfa, el beta y el gamma. El motor alfa lo manda a hacer a Estados Unidos, el beta lo manda a hacer a Alemania, y el gamma lo hace en China. La gracia de estos motores, que manda a hacer a 3 continentes distintos, y por lo tanto hay 3 tecnologías, es que le colocó a cada motor, una vez que lo manda, le coloca un equipo, un implemento, que es capaz de alguna manera precisar si el motor se va a fundir por un alza de temperatura. Para los que manejan un poco de auto, saben que cuando el motor es sometido a mucha velocidad por mucho tiempo y no está bien refrigerado, con toda su lubricación, el motor tiende a subir la temperatura. Hay un aparato que se llama el termostato que mantiene el motor de alguna manera que no se vaya a fundir, porque con el calor se funde el acero. Y ese aparato lo que hace es avisarnos, nos avisa una luz roja en el tablero que el motor encendió la temperatura. Eso es lo que hace un auto normal. Bueno, esta compañía está ofreciendo un auto que lo está equipando con 3 motores distintos, ¿ah? El motor alfa, beta y gamma, y la gracia de esos motores es que le añadió un sensor específico que solamente lo hace ella, pero que es capaz de detectar, así como un brujo, cuando el motor se va a quemar. Incluso es capaz de detectarlo antes de que empiece a moverse la aguja que señala que el motor se está calentando. Para eso, la compañía hizo pruebas, hizo 15 pruebas. Por ejemplo, la primera prueba, el motor alfa, encendió este aparato, esta alarma se encendió cuando el motor alfa aceleró a 85 kilómetros por hora. Cuando iba a 85 kilómetros por hora se encendió la alarma. ¿Qué significa? Significaría que algo le va a pasar al motor. El motor beta la encendió cuando iba a 42 kilómetros y el gamma a 55. Ya uno dice, perfecto.
Pero para estar seguro, se supone que tiene que encenderse cuando el motor se va a quemar y no en cualquier minuto, o si no, no sirve el sensor. Se hizo una segunda prueba y el motor alfa estuvo más o menos a la misma velocidad. ¿Se fija? Estuvo más o menos a la misma velocidad. Se encendió aproximadamente al 84, el beta también, y el gamma más o menos a los 56. Entonces uno dice, ah, perfecto, el motor alfa más o menos al 84, 85 avisa de que va a tener problemas. Pero resulta que después empiezo a hacer más mediciones para asegurarme, tengo la tercera, la cuarta y etcétera, y me encuentro a dar cuenta que el motor alfa empieza a mostrar diferentes velocidades a las cuales se activó la alarma. Partió a los 85 y hay una súper exagerada. Fíjese, la última medición fue a los 24 kilómetros. O sea, no puede ser que se active a los 85 y a los 24. El motor beta iba más o menos parejito, como hasta la séptima medición, y de repente al entrar a la 11ª medición, empezó a bajar a los 24 y en la 14ª a los 29. Y el motor gamma, lo puede ver, iba más o menos parejito hasta la segunda, y de ahí ya empezó un desorden, empezó una variabilidad. ¿Qué es lo que dicen los dueños de la compañía? Los dueños de la compañía anunciaron en una reciente conferencia de prensa para vender los motores, ¿cierto? Como ahora tienen problemas para vender autos, la compañía dijo, miren, ¿saben qué? Vamos a ofrecer estos 3 motores, estamos súper seguros que estos motores tienen los mismos niveles de confiabilidad en cuanto a la efectividad en el funcionamiento del mecanismo de seguridad. En otras palabras, se van a activar el mecanismo de seguridad cuando tenga que activarse. Por lo tanto, aunque los 3 tipos de motores fueron fabricados y armados en distintos países y con distintas tecnologías, van a funcionar cuando tengan que funcionar. Es decir, que esto que usted apreció no es importante. Cara de palo. Eso dijeron los dueños de la compañía. Aquí ya me huele algo raro a mí, pero tengo que comprobarlo. Entonces nos contratan a nosotros y nos piden emitir un informe técnico que valide lo que dice la compañía. La compañía dice que da igual qué motor compre, va a funcionar sin ningún problema. Segundo ejemplo. Hay un administrador, un gerente financiero, que usted mismo lo acaba de contratar una compañía para usted y se encontró con que la compañía tenía déficit de caja. ¿Qué significa déficit de caja? Finanzas básicas, tiene problemas de caja, le falta dinero. Y por lo tanto le pidieron hacer ahorro. Y usted como gerente de la empresa, finanzas, que lo contrataron, aplicó 3 medidas, 3 políticas. La primera podría ser, por ejemplo, que era una empresa que se dedicaba, era una empresa de buses, por ejemplo, éramos Turbus. La primera medida para lograr altos niveles de ahorro es que los choferes no van a cargar benzina en cualquier bencinera, sino que van a ir a una pura bencinera que les va a ofrecer un precio más barato. La primera medida va a significar entonces ahorro de benzina comprando en una sola bencinera. La segunda medida que aplicó usted va, por ejemplo, ser que a las 7 de la tarde se apague todo lo eléctrico que no se está ocupando automáticamente y por lo tanto eso va a generar ahorros. Y la tercera medida va a hacer que todos los repuestos que antiguamente se compraban cada 30 días, ahora se van a comprar cada 6 meses nomás y a un solo proveedor. Usted aplicó esas 3 medidas y fue revisando mes a mes los ahorros que generó esa medida. Y por ejemplo, la primera medida o la primera política, el primer mes, por ejemplo, generó ahorro por 200 millones. La segunda por 152 y la tercera por 147. Y así lo revisó por varios meses. Hubo un mes por acá que hizo ahorros tremendos, 652, y aquí un mes que hizo ahorros menores. Aquí encuentro que hay mucha variabilidad. Usted, como gerente de finanzas, con estos datos, porque estas fueron los ahorros, va donde los directivos de la empresa y le dice que quiere aplicar una cuarta medida o una cuarta política, porque usted considera que lo ha hecho tan bien que cualquiera de estas medidas que usted aplique va a generar niveles similares de ahorro. Los directivos de la compañía, los socios, no están muy de acuerdo en la efectividad de sus medidas. O sea, sospechan de que usted dice que cualquiera de las medidas que se apliquen son buenas porque generan los mismos ahorros. Le piden a usted, nos piden a nosotros que validemos esa aseveración o hipótesis del gerente de finanzas. Y la última, y ahora nos vamos con los números, es esta. Fíjese que nos cambia un poco el formato. Aquí hay una compañía que fabrica 3 fertilizantes, el X y el Y y Z, y ese fertilizante se utiliza eventualmente para potenciar la productividad en el campo. Se probó la mezcla X, Y y Z en 4 campos distintos.
campos donde se sembró trigo, donde se sembró maíz, soja y arroz. En una parte del campo se sembró trigo y se le colocó la mezcla X y se produjeron, se cosecharon 123 quintales o sacos de trigo. En otra parte de ese mismo campo se utilizó la mezcla y se logró producir o cosechar esa cantidad de sacos de trigo, y lo mismo para cada uno de los productos con cada una de las mezclas. Los gerentes de la compañía, los dueños de la compañía, señalan de que específicamente los tres productos que ofrecen, el X, el Y y el Z, son súper eficientes, son tan igual de eficientes, la única diferencia es que el Z es más caro que el Y y el Y es más caro que el X por un tema de publicidad, porque viene en un mejor envase, qué sé yo. Pero ellos dicen que cualquiera que usted compre va a ser igualmente productivo en el campo. En una reunión que tuvieron con los periodistas le dicen, pero hay reclamos porque no, de repente un señor que tenía trigo, ustedes le prometieron que iba a producir tanto y al final no produjo nada, incluso se le echó a perder la plantación. Y los coleguitas, los dueños de la compañía, se mandan este discurso. Cualquier problema que tenga no es problema de nuestra mezcla, es problema que las semillas que está plantando el agricultor no es de la mejor calidad. O sea, ellos juran de que sus mezclas van a ser súper eficientes en los campos y que cualquier falla que tengan en la eficiencia se va a deber a la calidad de las semillas. Nos piden que nosotros validemos esa información. Era súper importante entender el backstage porque los números son directos. Cada uno de estos ejercicios se demora 2 minutos en calcularse. Vamos entonces a la solución. Y lo voy a compartir. Este lo tienen en la plataforma, ¿ya? E incluso lo tienen resuelto, ¿ya? Ahora yo aquí ya lo resolví, pero voy a ocultar esta información para que lo resolvamos en conjunto ahora. Lo voy a mostrar entonces acá. Entonces, y aquí viene. Vamos a ver. Ahí lo vamos a compartir. Aquí tienen el Excel, ustedes lo pueden ir viendo, lo tenían en la plataforma. Y vamos a ir viendo el primero para entender. Vamos a ver el ANOVA de los motores. Yo ya tengo toda la explicación acá, la voy a ocultar. Vamos a hacerlo 2 veces, van a quedar, este de nuevo lo voy a subir y por lo tanto va a quedar con 2 explicaciones. Esta ya la tenía y vamos a colocar una nueva explicación que es la que vamos a hacer. Aquí está el ejercicio. Usted teóricamente me siguió un poquitito. ¿Y cuál es la idea? En el fondo, en 5 segundos, es estos motores, teóricamente, esta es el kilometraje que marcó cada motor cuando se activó la alarma de que se iba a calentar el motor. Por lo tanto, nos dicen, compruebe si lo que dicen los dueños de que la alarma se activa, da igual qué motor esté usando, se va a activar más o menos a la misma velocidad promedio, ¿es verdad o no? Entonces, voy a aplicar mi ANOVA. Voy a hacer ahora mi aplicación de el ANOVA. Entonces, aquí voy a colocar mi modelo ANOVA. Entonces, procedimiento. Esto es lo que usted tendría que hacer. Y es aquí donde usted se gana, como digo yo, su sueldo en la prueba. La primera solemne eran cálculo y el tema de la explicación era importante, pero el cálculo, como era mucho, era harto, se llevaba un puntaje importante. En esta los cálculos van a ser tan fáciles como ahora, pero la explicación es la clave. Entonces, procedimiento. ¿Qué es lo que usted debería hacer en este procedimiento para aplicar el ANOVA? Primero, lo primero que vamos a hacer es plantear la hipótesis nula, que es la que vamos a llamar la H sub 0. Acuérdense lo que es la hipótesis nula. En el fondo para que nos quede en la mente, esto se llama aprendizaje significativo, la mente se recuerda cosas porque son o muy tontas, o muy traumáticas, o muy simpáticas. Pensemos que esto es como simpático. ¿Ah? Esta es la hipótesis nula en la que voy a tirar al sacrificio, ¿ya? La que voy a torturar para ver si es verdadera o falsa. Por lo tanto, es la que yo lanzo para probarla. Si falla, entonces la que viene al ladito, que se llama la alternativa, es la correcta. ¿Cuál va a ser la hipótesis nula acá? En estricto rigor, este sería el planteamiento estadístico. Ya, mire, pero este hay que mejorarlo con la escritura. Dice, plantea la hipótesis nula. Las medias de las muestras, las medias de las muestras son
similares. Las medias de las muestras son similares. Si usted me escribe eso en la hipótesis nula, de 10 puntos yo le voy a dar 1 punto, porque eso no me dice nada. Esa es la teoría de el ANOVA, que la hipótesis nula es que las medias de la muestra son igual. Usted ahora tiene que interpretarlo acá, y aquí es donde yo voy a revisar si me entendió la materia. Entonces, ¿qué significaría en este ejercicio? Significaría que las velocidades promedios o estimadas para cada motor que activa el dispositivo de seguridad, las velocidades promedios o estimadas para cada motor que activan el dispositivo de seguridad, mayúscula, son similares y no tienen diferencias. ¿Qué estoy diciendo? En términos técnicos, estoy diciendo que la velocidad promedio en que el motor alfa activa su alarma de que se va a fundir es similar a la velocidad promedio del motor beta y del motor gamma. Es decir, que los tres tienen velocidades promedio iguales, por no decir similares. ¿Ya? Aquí al ojo me parece que no, porque esta tiene una velocidad muy alta, pero no sabemos, eso lo vamos a probar. Entonces, esto es la parte técnica, que usted ya lo sabe de memoria, y esta es como se plantea correctamente la hipótesis nula. Como planteé la nula, planteo la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que resulta finalmente de comprobar si la nula es verdadera o falsa. La alternativa es para completar. Plantear la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que llamamos la H1. ¿Cuál va a ser la H1? Primero voy a escribir, así como lo escribí acá, voy a escribir acá, así como lo escribí acá, eso, esto está en rojo, eso es lo teórico. Eso es para que usted se ubique. Eso no tiene puntaje porque eso es lo que yo ya lo conoce, ya se lo expliqué. Pero lo que usted me va a escribir a continuación es lo que es lo importante. ¿Cuál sería la H1? Sería al menos una de las medias, muestrales es diferente a las otras medias. Eso es escrito en términos netamente estadísticos, es decir, copiar lo que dijo el profe, pero para que se entienda. Traducido al lenguaje de negocios de lo que usted debe manejar. La hipótesis alternativa sería al menos una de las velocidades promedios o esperada que activa el dispositivo de seguridad, ahí cambió el color, es diferente a las otras velocidades, promedio. Si entendió la hipótesis nula, la alternativa cae de cajón. ¿Ya? Entonces esa la ponemos con automático. ¿Ya? Bien, ahí tengo ya lo que sería mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Y ahora lo que vamos a hacer es netamente aplicar lo que es Excel, que es la parte que usted teóricamente le entretiene un pichintún más. Activa, ahí lo vamos a tratar de poner ahí. Si no puedo. Vamos a calcular entonces esto de acá. Al menos una de las velocidades acá. Vamos acá a calcular este tema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Me voy a poner por acá para que vayan los cálculos. Entonces, aquí me voy a poner. Me voy a datos, a análisis de datos,
y me va a salir esta pantallita que usted ya conocía porque aquí tirábamos nuestra antigua regresión. Esa la conocíamos. Pero aquí voy a buscar un comando que se llama análisis. De hecho, están las primeras. Yo tengo esta versión del Excel. ¿Ah? Si usted tiene una más moderna o más antigua, probablemente este cuadrito tiene algunos cambios de look, pero al final son muy similares, salvo que tenga una muy, muy antigua, que prácticamente ya no corre, o tenga una de último minuto recién salida, pero esta es la promedio. En general le va a salir esto, puede que le salga en inglés, ¿ya? Esta está en castellano, y tengo tres, fíjese. Análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo, análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Para estos casos, cuando yo tengo, ¿qué son los factores y qué son las muestras? Las muestras son los datos que están acá. Y aquí yo tengo un puro factor, porque el factor es la velocidad. El factor que estoy viendo es la velocidad. Cuando tengo más de un factor, es por ejemplo cuando veo el de las mezclas. En las mezclas tengo la mezcla o el insecticida y tengo la semilla. Entonces tengo dos factores. Nosotros vamos a hacer análisis hasta dos factores. Y lo que sí podemos tener varias muestras. Aquí tengo una muestra que es esta que está acá. Voy a marcar la primera, análisis de varianza de un factor, le doy clic y se me va a abrir esta ventanita, muy similar a la estructura de las otras ventanas que trabajábamos. Me va a decir, ingrese el rango de entrada de los datos. Se parece rótulo, y se acuerda que cuando hacíamos regresión lineal aquí también nos tiraba 5%. ¿Ah? Este es el alfa. Si tienen la memoria a corto plazo, es esa distribución, la cola que estaba marcada en oscuro. Ese, donde estaba ese punto rojo, ese es un 5%, esa cola es un 5%. Entonces, voy a marcar el rango de la entrada. ¿Cuál va a ser el rango de la entrada? Van a ser específicamente los tres motores, les voy a colocar sus códigos, y los valores, en este caso las velocidades en que se activó la alarma, que iba a ser avisar que el auto se iba a fundir. Como, si se acuerdan de regresión, yo colocaba números y también coloco lo que son las palabras, le digo que lo quiero con rótulos, que son los títulos, en este caso, de los datos. Le digo que lo quiero con un grado de significancia, recuerde para los verdaderos y falsos, grado de significancia, eso significa que si tiene un grado de significancia de un 5%, es una manera de decir que acepto en todo el análisis hasta un error de un 5%. Voy a acusarme al tiro, ¿eh? Es un poquito más complicado lo que significa significancia, pero en este minuto quedémonos con eso. Cuando digo que tengo un grado de significancia de un 5, de alguna manera digo que estoy aceptando hasta un 5% de error en mi medición. Puedo achicar este grado si quiero, pero en general trabajamos con 5. O lo que es lo mismo, tengo un 95% de certidumbre, de seguridad de que lo que estamos haciendo está bien. Por eso que es probabilidades. Y le voy a pedir que salga mi resultado, como siempre, en una hoja distinta o en el mismo lugar. Yo voy a pedir que salga el resultado. Específicamente, quiero que mi resultado salga aquí abajo. ¿Va? Ahí voy a querer mi resultado. ¿Listo? Veamos lo que nos va a tirar y analicémoslo. Entendiendo uno, entendemos todo. Le digo aceptar. Y me va... No, lo voy a escribir acá de nuevo. Porque ahí es que ahí lo voy a escribir aquí abajo. Insertar datos, análisis de datos, varianza de un factor. Lo tengo, aceptar, 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 aceptar. Pero quiero que aparezca aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Y vamos a ver este cuadrito. Ya. En la prueba que hicimos, en la prueba que usted hizo conmigo, la primera solemne, usted aplicó el Excel. ¿Y cuál era el requisito? Yo no necesitaba que usted me mandara el Excel, pero usted tenía que ser capaz de sacar la información clave del Excel. Y algunas cosas ya la conoce, ya el Excel, en el caso de regresión lineal, nos tiraba los datos para la regresión lineal. Pero aquí nos entrega esto. Nos entrega primero lo que se llama el análisis de varianza de un factor, porque yo tengo un puro factor que es la velocidad. Entonces, nos aparecen unos primeros datos para que los vayamos interpretando. Aquí están los grupos que estoy analizando. Entonces, de aquí, nunca más se olvide, los grupos van a ser, en el fondo, las columnas. Acuérdese de este lenguaje. Los grupos van a ser las columnas. Aquí tengo tres grupos. En este caso, el motor alfa, el beta y el gamma. Entonces, aquí me aparecen los grupos, el motor alfa, el beta y el gamma.
En el siguiente columna me aparece cuenta y me dice cuántos datos ocupé para el grupo alfa. Y son 15. Ahí está, 15 datos. Porque eran 15 pruebas. Ocupé 15 datos para cada uno de los grupos. En la siguiente columna me aparece la suma, que en el fondo es la suma de cada uno de estos grupos. Si usted se fija, si sumo todo eso me da 960, ahí está, y ahí está la suma. Y aquí me aparece el promedio, que uno al ojo ya lo podía sacar, y ahí están los promedios. Se fija que en el motor alfa primero se activó a los 85 y en el último ensayo o prueba se activó a los 24. El beta y el gamma tuvieron velocidades distintas de activación, entonces me encuentro que los promedios o medias en los cuales se activó, cada motor activó su dispositivo de seguridad, son totalmente distintos. Que estoy diciendo que el motor alfa se activa en promedio a los 64 kilómetros, el beta a los 38 y a los 41. Recuerden lo que afirmó la compañía. Dijo, da igual el motor que ocupe, porque el dispositivo de seguridad se va a activar a la velocidad que corresponde. En otras palabras, ¿qué es lo que dijo? Dijo que la velocidad promedio o la media de la velocidad de alfa es igual a la de beta, es igual a la de gamma. Aquí eran poquitos datos, por lo tanto uno al ojo podía cachar que habían diferencias, pero imagínense cuando tiene 1.000 millones de datos. Cuando tengo 1.000 millones de datos, el ojo ya no me sirve, y ahí necesito un software como este, que es nuestro Excelito. Aquí tengo a priori para decir, me parece que estamos equivocados, me parece que técnicamente hay diferencia en las medias. ¿Cuál era mi hipótesis nula? Las medias de las muestras son similares, y yo cacho que eso no es verdad, pero lo tengo que comprobar, porque numeralmente se ven distintas, pero a lo mejor la probabilidad de que sean distintas en realidad es cero, y a lo mejor se ven distintas, pero son parecidas. Aquí en la columna del lado tengo mi vieja varianza, que se supone que usted sabe para qué funciona, no lo voy a interrogar ahora, pero se supone que usted entiende que la varianza, ¿cierto? Si le saca la raíz cuadrada, tiene la desviación. Y si tiene la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, eso elevado a un medio, ¿qué es lo que acaba de calcular? Acaba de calcular cuánto más o menos podría esta velocidad promedio variar. La varianza es una medida de dispersión. El que tiene más varianza quiere decir que se dispersa más y por lo tanto tiene mayor grado de error. Los dueños de la compañía, que son caretabla, no pillos, pero súper cuadrados, dijeron, no, mire, ¿sabe qué? Los tres motores activan el dispositivo, la alarma a la misma velocidad. Y usted aquí ya está viendo que eso no ocurre. Pero con la desviación estándar, yo podría construir el intervalo de confianza para la velocidad promedio en que se activan. Y tendría el límite inferior, límite superior, eso usted ya lo sabe, y aquí tendría lo que es el intervalo de confianza. ¿Para qué? Para la media de la muestra. ¿Qué es la media de la muestra? La velocidad promedio de activación del equipo. Ojo, esto es lo que voy a medir en la revisión ahora, ya el número no, porque el número te lo tira Excel, que usted me escriba bien qué es lo que está escribiendo. Si usted me pone aquí que esto es el intervalo de confianza para la media de la muestra, 0 puntos, porque esa es teoría. Pero si me dice que es el intervalo de confianza para la velocidad promedio de la activación del equipo, eso me indica que el coleguita cacha de lo que está hablando. ¿Ya? Listo. Y mi límite superior e inferior usted ya lo sabe hacer, solamente uno. Voy a hacer uno nomás. El inferior, la media o promedio menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar. Y eso me dice ahora que en realidad el motor alfa tiene no sé si un problema, pero ahí tiene una característica. Me dice que se activa a los 64 en promedio de velocidad. Pero resulta que haciendo el intervalo de confianza para esa velocidad de activación, resulta que podría activarse a los 46 kilómetros. Pero podría activarse a los 82. ¿Y qué pasa al intermedio si se me activa antes?
y yo me asusto y me bajo del auto, me tiro del auto, o sigo manejando, porque teóricamente a los 64 años, 64 kilómetros debería activarse el dispositivo. ¿Y qué pasa si se activa a los 82 y a los 70 ya se me fundió el motor? Entonces, si se fija, la amplitud del intervalo es muy alta. Entonces, a todas luces aquí, incluso sin aplicar ANOVA, aplicando la que ya trabajó en términos generales conmigo, a todas luces, aquí usted ya podría decir que eventualmente hay diferencias entre las medias. Pero la ANOVA lo confirma, ¿ya? Entonces aquí yo podría calcular las desviaciones estándar para cada uno. Fíjese aquí la desviación del motor beta. Tiene solamente 5 kilómetros de desviación. 5 para arriba, 5 para abajo. Este tiene 10. El motor alfa es el que tiene la mayor desviación. Vamos ahora a comprobar, y ahora en la mente, por favor, tengan esa figura del alfa en la mente. ¿Ah? Tengan esa figura de lo que era la distribución normal, y veamos el cálculo. Un minutito voy terminando, coleguita. Aguántenme unos minutitos, aprovechemos esto. Entonces, si hago el cálculo, me voy al F. Aquí está el F. Este era el dato que me interesaba. Y esto, a la gran mayoría, esto lo habíamos explicado ya, no tan bien como ahora. Lo habíamos explicado para validar el modelo de regresión lineal y hablábamos del F. Aquí tengo que fijarme en estos valores que están acá. De esta figura, lo que marqué con amarillo es lo más importante para la ANOVA. Ya. Primera cosa, ¿qué dice la teoría? Si el F es mayor que el F crítico, tenga por favor en mente la figura de esa distribución normal y esa colita. Si este F es mayor que el F crítico, quiere decir que hay diferencias significativas entre las medias. Si el F es mayor que el valor crítico para F, o si quiere la frontera es mayor, entonces hay diferencias o hay diferencias entre las medias. Y se comprueba, porque el F tiene asociada una probabilidad, si esta probabilidad es menor que un 5%, entonces quiere decir de que hay diferencias importantes entre las medias. Por lo tanto, si yo veo la probabilidad, mire la probabilidad que me arroja. La probabilidad que me arroja es de un 0.0001%, o sea, es menor que un 5%. Como el F es mayor que el valor crítico para F, quiere decir que hay diferencias significativas entre las medias que se comprueba porque la probabilidad es menor que un 5%. Por lo tanto, como yo tenía mi hipótesis, ¿qué conclusión puedo sacar? Conclusión. La primera, antes de ver si es verdadero o falsa, dado que F igual a 20 es mayor que el valor crítico de F, que es igual a 3, dado que F es mayor que el valor crítico de F, que es igual a 3, dado que esto indica que existen justamente lo contrario de lo que afirmaron los dueños de la empresa. Existen diferencias, y lo voy a poner con mayúscula, significativas entre las medias o promedios de la muestra. Hasta ahí está copiando lo mismo que le enseñó el profe. Hasta ahí no se ha ganado nada, solamente me indica que tiene buena memoria. Ahora me tiene que explicar qué significa eso. Es decir, que en la práctica hay diferencias significativas entre las velocidades promedio en que se activa el dispositivo de seguridad en
cada motor. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que hay diferencias significativas entre los valores promedios de las velocidades a las cuales teóricamente se activa el motor. Conclusión, número 2, se rechaza entonces la hipótesis nula, H0, y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, en el fondo uno reafirma, es decir, los motores presentan al menos en uno de ellos una velocidad promedio de activación del dispositivo de seguridad, y aquí viene la palabra clave, diferente, voy a ponerlo con minúscula, distinta que el del resto de los motores. Conclusión tercera, los dueños de la compañía están equivocados con su afirmación. Y en el fondo, frase para el bronce, los tres motores finalmente se comportan diferentes en cuanto a la efectividad del dispositivo de seguridad. Bien, coleguitas. Hicimos el primero, el lunes nos encontramos, esto lo voy a subir a la plataforma, tienen la respuesta, tienen las respuestas de los otros dos ejercicios, tienen que abrir la celda, nomás están ocultas, para que más o menos ya vean al final de la película. El lunes vamos a cerrar los 3 ejercicios, los vamos a sacar rápidamente, y vamos a ver un pasito más de la prueba de ANOVA. No, estos datos de acá no los estoy ocupando yo en este minuto porque esto me sirve para aplicar las fórmulas, para poder calcular el F y para poder calcular la probabilidad y el valor crítico. Con estos datos yo habría aplicado la fórmula. Y la fórmula en este minuto no lo estoy torturando con eso. Estamos siendo súper activos con la aplicación. Bien, lo voy a dejar, este ejercicio hasta aquí, lo voy a grabar, y el lunes vamos a continuar con esta parte de la guía. Voy a subir otra guía más para que la podamos desarrollar, y el lunes vamos a avanzar un poquitito más con lo que tiene que ver con las test de hipótesis. ¿Ya? 21:58, abusé harto de su buena voluntad, mis queridos coleguitas, ¿sí? 21:50 se terminaba, sí. Quiero darle las gracias, coleguitas, por haberme acompañado en la sesión de hoy día, agradecer a don Nicolás, a don Felipe, a don Nicolás Mellado, a don Sebastián, y a mi otro colega Sebastián por haberme acompañado en la clase de hoy día. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho, y nos vemos el día lunes. Profe, Sí, coleguita, dígame nomás. usted, o sea, no he revisado, pero ¿usted tiene el feedback de la prueba? Sí, sí, eso le iba a decir, lo dejé dicho en la Por favor, envíenme un correíto. Primero la pauta está en la plataforma, pero le puse algunas observaciones a la prueba, pero como la tengo impresa, tuve que escribir con Word. Entonces, envíenme por favor un correo a mi correo ocgoviaz@ucentral.cl, ocgoviaz@ucentral, y me dice, profe, me da su nombre, de econometría, favor envíeme mis observaciones y yo le mando el archivo para que usted la pueda revisar, y ahí lo conversamos si es que hay alguna duda al respecto. ¿Le parece? Así que no hay ningún problema con eso. ¿Cuál es su correo? ¿O Segovia cuánto? Lo voy a escribir en la pantalla. Dame un segundito, lo voy a escribir en la pantalla acá. Dame un segundito, lo voy a escribir aquí en la pantalla. O duplicar, y lo vamos a escribir acá. Y lo muestro el tiro. Lo voy a mostrar en pantalla. Aquí está. Este es mi correo, coleguitas. Insertar, y voy a poner un recuadro. Este es mi correo
de la universidad donde estoy más cercano para que me ubiquen. ocgoviaceta@ucentral.cl. Lo voy a agrandar ahora. Ese es mi correo, coleguita. ocgoviaceta@ucentral.cl. Me envían y me dicen, profe, soy Luis González de Econometría. Por favor, envíeme mis observaciones de la prueba y yo se la cargo. Y usted después ahí compara y si después quiere conversar algo conmigo, lo vemos tranquilamente. ¿Bien? Ya, Bien, perfecto. querido Muchas coleguita. gracias. No, un gusto. Bien, queridos coleguitas, que tengan muy buenas Profe, noches. Sí, coleguita, dígame. disculpe que lo moleste, tengo una duda yo. Sí, dígame, colega. Con respecto a los controles, usted anteriormente había mencionado que se iba a borrar algún control en caso de que tuviésemos varios controles. Claro. Hasta el momento llevamos 3, no son varios. No, yo creo lo que nos va a quedar, coleguita, es vamos a tratar de hacer por lo menos, mira, nos van quedando aproximadamente si usted quiere, unas 6 semanas lectivas, pero no quiero someterlo a pruebas. Entonces, por lo menos nos van quedando, descartando la prueba solemne, que es, acuérdense que se la lleva para la casa y me la entrega después, descartando eso, yo creo que voy a alcanzar a aplicar, con suerte, unas 3 actividades más. 3. Y una de esas, aparte de control de verdadero y falso, va a ser un trabajito de preparación para el examen, eventualmente que tenga que dar examen. Por lo tanto, yo veo un poco complicado eliminar alguna, pero no lo descarto, veámoslo más adelante. Yo por lo menos quiero aplicar 3 más, si logro aplicar 3 más, vemos si borramos una de las malas de los controles. ¿Te parece? Perfecto, es que me interesa porque hubo uno en particular que no pude asistir. Por eso es que Perfecto. me interesa. Ya, me acuerdo entonces eso, coleguita, porque acuérdese que estaba la posibilidad también de rendir esta prueba recuperativa eventualmente. Ahora la prueba recuperativa no es un control, es una prueba completa. Entonces, usted mismo que faltó una o que tuvo problemas, mándeme o me recuerda en un par de semanas más cuando ya hagamos la actividad, me dice, profe, acuérdese a ver si la posibilidad de podemos eliminar alguno, y ahí yo le tengo alguna respuesta. ¿Le parece? Perfecto. Gracias, profesor. A usted, pues, estimado colega. Bien, queridos coleguitas, parece que no hay nada más. Muchas, sí, no hay nada más. Queridos coleguitas, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado en esta clase de econometría con el profesor Osvaldo Segovia en este día jueves 18 de junio que ya se empieza a terminar. Que tengan... Profesor, disculpe. Sí, dígame como Antes que se vaya. Sí, dígame. Pasa que un compañero de mi carrera me preguntó si podía asistir a una de sus clases para poder ver cómo es la clase de econometría con nosotros. Sí, por supuesto. ¿Sí? Cuando tengamos la clase el lunes, usted mismo le da el enlace o usted me recuerda para yo poderle dar el enlace y lo hacemos entrar. Cero problema, no, un gusto, un Ya, placer. profe, gracias. Listo. Bien, querido Nicolás. Bien, coleguitas, ahora sí, no los molesto más. Que tengan muy buenas noches, un saludo cordial a sus familias, cuídense mucho, ¿eh? Y si Dios nos dispone otra cosa, nos vemos en la siguiente sesión. Chao, queridos colegas, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. No, a ustedes, muy buenas noches. Chao, profe. Chao. Gracias. Que descansen. Chao. Chao, profe. Chao.